A continuación, damos paso a la primera mesa de ponentes, quienes nos hablarán sobre la investigación literaria en la formación de grado en letras. Esta propuesta permitirá comprender la importancia de investigar, formular preguntas y construir conocimiento durante la etapa universitaria. Investigar en literatura es aprender a mirar más allá de la superficie del texto. Es reconocer las voces que lo atraviesan y descubrir lo que una obra revela sobre una época, su sociedad y sobre nosotros mismos. La investigación literaria es un pilar fundamental en la carrera de letras. Nos enseña a leer con profundidad, a construir nuevas interpretaciones y a generar conocimientos que transforman nuestra manera de comprender el mundo. Para abordar este tema, nos honra contar con la magíster Maya Bradford, profesora y licenciada en Letras por la Universidad Nacional del Nordeste y magíster en Investigación en Letras y Humanidades por la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente se desempeña como profesora adjunta de teoría literaria en la Facultad de Filosofía de Humanidades de la UNED y como becaria doctoral del CONICET en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas. Nos acompaña también la profesora licenciada Karen de la MEA, profesora y licenciada en Letras por la Universidad Nacional del Nordeste. Actualmente se desempeña como docente e investigadora en el Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la UNED y como becaria doctoral en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas dependiente de la UNED y el CONICET. Modera esta presentación el profesor Roberto Machuco Campos, licenciado en Ciencias de la Educación, Letras y Filosofía. Es especialista en didáctica universitaria, magíster en Ciencias de la Educación y doctora en Educación. Actualmente se desempeña como docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Educación, Psicología y Letras. Asimismo, ejerce la dirección general del Colegio Experimental Paraguay-Brasil. Adelante, por favor. Le damos nuestra más cordial bienvenida a este encuentro académico y cultural. Buenas noches. Entonces tenemos este momento inicial en cuanto a las orientaciones de investigación literaria, un modelo de investigación poco conocido, poco explorado, si bien los metodólogos nos orientan su trabajo hacia forma directa a la investigación literaria. La profesora Maya sabe que nosotros desde la investigación es como que buscamos una manera de llevar a cabo la metodología para que pueda aplicarse a la literatura en forma general. Y yo le paso el micrófono para que puedan orientarnos y voy a hacer el papel del moderador en caso que usted vaya registrando su consulta y al final vamos a hacer la misma
a las que son expertas en este tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos por estar acá. Queremos agradecer a la Universidad Nacional de Argentina por recibirnos, principalmente a la profesora Isla por habernos invitado. Esto surgió de un primer encuentro que tuvimos en el mes de mayo. Un grupo de docentes de la carrera de letras de esta casa de estudios nos visitó en nuestra Facultad de Humanidades y compartimos ahí un par de días sumamente enriquecedores y fructíferos. Entonces, de ese primer encuentro surgió la posibilidad de encontrarnos en otro momento. Lila nos dijo que me gustaría que vengan a la Semana de las Letras y bueno, eso surgió como una idea y hoy está concretándose ya desde el día martes. Creo que ese primer encuentro y lo que pudimos compartir y aprender también hizo que seamos tantas las personas que venimos de la UNE, ¿no? Porque en diferentes grupos estamos acá desde el martes, ¿no? Empezó el martes, ayer, hoy y también sigue mañana. Entonces, creo que hayamos venido 4 grupos también habla de la calidad del primer encuentro. Así que muchas gracias. Como ya nos presentaron, mi nombre es Maya Bradford, me acompaña Karen de la MEA. Nosotras venimos en representación de un equipo de trabajo que llevamos adelante un proyecto de investigación en el Instituto de Letras de la Facultad de Humanidades. Ya desde el martes, como decían los encuentros que creo que quienes están acá pudieron compartir, ¿no? Todos formamos parte tanto del Departamento de Letras como del Instituto y llevamos adelante diferentes proyectos de investigación. Este es uno de ellos que surge de un interés genuino en pensar cómo se lleva adelante parte, al menos, ¿no? una zona de la investigación en literatura en nuestro instituto. Entonces nos juntamos diferentes profesoras y profesores de literaturas específicas y otras asignaturas, taller de teatro, literatura en lenguas no hispánicas, literatura infantil y juvenil, teoría literaria. Y el desafío fue pensar un proyecto que pudiera dar cabida a las diferentes líneas de investigación de esos espacios y que también, funcionara como un espacio para pensar problemáticas y desafíos comunes. Entonces, a partir de ahí es que surge este proyecto que enseguida les vamos a presentar, que se llama Estudios Literarios y Literatura, Investigación y Enseñanza. Pensamos que lo que intenta atender este proyecto puede ser también una problemática, un desafío común para ustedes también en la carrera. A ver si podemos dar cuenta de ese problema. Para que se enmarque un poco nuestro trabajo y el modo en que la universidad organiza sus trayectos de investigación, les cuento un poco, decía recién el profesor Roberto, los diferentes proyectos de investigación que se llevan adelante en los institutos de la facultad se agrupan en grupos de investigación. Entonces nosotras, por ejemplo, somos parte de un proyecto de investigación y compartimos el grupo de investigación con las profesoras que estuvieron ayer, en un grupo que coordina la doctora Natalia Trevisan, que está ahí. Y este es uno de los proyectos agrupados en ese grupo, valga la redundancia, que se llama ahora no, el grupo,
Así que bueno, vamos a empezar y a ser un poco más breves de lo que estaba previsto para acoplarnos al tiempo disponible. ¿Está bien, Cristian? ¿Sí? ¿No? Bien. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Reitero el agradecimiento de María por la invitación, por recibirnos. La verdad que teníamos muchas ganas de venir, nos sentimos como un recibimiento cálido, así que agradecemos realmente eso. No me voy a explayar mucho en cuestiones de denominación del PI, porque ya lo acaba de hacer Maya, sino que voy a ir charlando un poco y comentando en qué consiste la problemática de nuestro proyecto o desde dónde partimos. Ahora sí, nos interesaba para esta ocasión compartir con ustedes un poco de, lo que decía recién, la problemática de la que partimos en nuestro proyecto, que a nosotras nos gusta pensarla en términos de pregunta. Es decir, ¿cómo hacemos lo que hacemos cuando enseñamos e investigamos en literatura? O, dicho de otra forma, ¿de qué modo, desde qué metodología o bajo qué perspectivas teóricas investigamos en nuestros propios recorridos y a su vez enseñamos a investigar en la carrera? El objetivo general de nuestro proyecto es indagar sobre los modos en que se investiga y se enseña a investigar en las carreras de profesorado y la licenciatura en letras de la Facultad de Humanidades de la UNED, es decir, de forma situada, específica en ese ecosistema, digamos. Cuando hablamos de modos nos referimos específicamente a lo que decía recién, a las perspectivas teóricas y las metodologías que se están utilizando en este momento en los recorridos personales de los docentes e investigadores que conforman el equipo de cátedra, pero a su vez también a las metodologías y las perspectivas teóricas que se están utilizando en las cátedras mismas. Esto supone para nosotras atender dos variables o dos dimensiones de esta problemática, que por un lado tener en cuenta dos variables que se cruzan y se relacionan íntimamente, ¿no? Que es, por un lado, tener en cuenta las formas en que se enseña a investigar literatura en las asignaturas del área de literatura. Digo del área porque la carrera está dividida en el área de literatura. Y por otro lado, atender también a las formas en que se hace investigación, mejor dicho, hacen investigación los y las docentes investigadoras en sus trayectorias personales o grupales de su investigación. Bueno, entre las palabras que decíamos se fueron cruzando estos dos ámbitos, ¿no? Nosotros, esto creo que quienes estamos acá lo tenemos muy claro, además de enseñar una disciplina, ¿no? Los estudios literarios, los estudios lingüísticos, tenemos el desafío de enseñar a enseñar esa disciplina. Esto es una característica de las carreras humanísticas, de los profesorados, ¿no? No se da en todos los espacios del saber o en todas las profesiones, ¿no? Hay que construir un conocimiento disciplinar específico y además aprender a transmitir ese espacio disciplinar, ¿no? Lo que llamamos enseñar a enseñar. Entonces, en la docencia, las y las docentes se cruzan, ¿no? Estos dos desafíos, ¿no? Que se toman la forma completa, ¿no? Ejercemos la docencia, pero además investigamos y enseñamos a enseñar, y en esa construcción, en esa transmisión también tratamos de enseñar a investigar. Entonces, en ese cruce es el que nos interesaba pensar, indagar con el grupo. ¿Cómo se hace esto? ¿Bajo qué perspectivas? ¿Bajo qué metodologías? Quizás a ustedes también en su carrera esto les resulta muy familiar. No transitamos una carrera
que nos permite conocer no solamente diferentes, por ejemplo, literaturas específicas o teoría y los modos en que se hace investigación. Todos quienes estamos acá tenemos los dos roles, ¿no? De docencia y de investigación, y además en la carrera los mismos equipos docentes damos clases para el profesorado y para la licenciatura en letras, ¿no? Entonces estos ámbitos están continuamente imbricados, transitados. De esa manera, en nuestro proyecto de investigación, decimos, no se instala ni en el campo específico de la didáctica de la literatura, ni solo en el de la teoría literaria, sino en una zona de borde que nosotros tomamos ese concepto de analogías grados. Esa zona porosa que reúne a estas disciplinas en un quehacer, ¿no? que se solapa, que es el del docente investigador. Cuando nos preguntamos, este es un primer desafío de orden metodológico, si se quiere, para el PI, justamente por instalarse en una zona de borde o porosa, ya que no estamos en el campo exclusivo de la didáctica de literatura, ni tampoco en la teoría literaria, sino en el cruce entre esos dos campos, porque justamente estamos atendiendo a las formas de la docencia y la investigación. Ahora bien, a la hora de preguntarnos por los modos de conocer la literatura, lo que aparece de fondo es una pregunta de orden teórica, epistemológica, porque antes de relevar o indagar sobre justamente las formas en que se está enseñando a investigar en literatura, deberíamos por lo menos saber qué se está entendiendo por literatura. Dicho sea de paso, fue el primer paso que tuvo el grupo del proyecto en una instancia anterior, es decir, en el proyecto anterior, de este proyecto es una continuación. Las integrantes del PI tuvimos que sentarnos a conversar y a ponernos de acuerdo sobre qué estábamos entendiendo por literatura, desde dónde estábamos abordando ese objeto, bajo qué metodologías, etc. ¿Cómo? Claro, en la propuesta didáctica en concreto, ¿sí? Es decir, desde dónde se estaba abordando ese objeto denominado literatura en las carreras de las que cada una participa. Lo hicimos, como decía, en un proyecto anterior que finalizó el año pasado, que se denominaba Investigación Literaria, Modos y Problemas, del que el proyecto de ahora es la continuación. Nosotras entendemos que la literatura es un producto y una práctica artística, por un lado, y por otro lado, un objeto de conocimiento. Entonces, en estas dos concepciones o dimensiones, la literatura se constituye como un objeto múltiple e inestable, condicionado por factores materiales, sociales, históricos. Entonces, precisamente por eso, por ser un objeto tan múltiple o inestable, es que creemos que quienes ejercemos la docencia y la investigación debemos construir y discutir permanentemente nuestro posicionamiento epistemológico y teórico a la hora de llevar adelante nuestras prácticas como docentes e investigadoras. Y lo que nos parece interesante es justamente discutir este posicionamiento teórico epistemológico sobre qué estamos entendiendo de la literatura desde un lugar de tensión entre, recuperando la cita de Daniel Bill, que es una teórica que forma parte de la bibliografía del proyecto, desde un lugar de tensión, lo denomina ella, entre dispositivos de fijación y dispositivos de innovación, entre interpretar y escribir, es decir, entre una lectura, estoy recuperando la palabra de autora, histórica y una lectura actualizada. Bueno, entonces, concretamente los objetivos que nos proponemos en lo que considerar.
nuestro proyecto, digo, se está haciendo, pero comenzó hace poco, tiene que ver con relevar los modos diversos de investigar literatura que se producen y transmiten en las cátedras, reconocer la diversidad de perspectivas teóricas de estos espacios, identificar recurrencias, puntos en común. Insistimos hacia adentro de las cátedras, de las asignaturas y también en los trayectos individuales de los docentes investigadores. Alcanzar a partir de aquí consensos acerca de las formas en que se enseña la carrera y se investigan los proyectos científicos personales. Bueno, nos parecía importante también compartirles cómo pensamos llevar a cabo estas tareas, ¿no? Porque puede resultar necesario e interesante, pero concreta y materialmente cómo esto se haría, ¿no? Entonces, diseñar esos instrumentos de análisis también nos llevó nuestras discusiones y puestas en común hacia dentro del grupo. Pensamos que un modo concreto de hacerlo tiene que ver con analizar los programas de cátedra, analizar los instrumentos de evaluación propuestos en cada uno de estos espacios, analizar también los proyectos de investigación de estudiantes que se postulan para ser becarios de investigación, analizar los proyectos también de investigación de nosotros mismos, ¿no? Como en nuestros trayectos personales de investigación, también entrevistas semi-estructuradas a estudiantes, docentes, colegas, investigadores, para de esa manera tener una muestra posible de cuáles son esos lugares que se están transitando, ¿no? ¿Pasamos, por favor? Para continuar construyendo espacios de puesta en común, ¿no? Discusión y diálogo, ¿no? Esto no pretende ser información que solamente se piensa hacia adentro del grupo, del proyecto, sino compartirlo con los colegas que formamos parte del departamento y del instituto. Entonces, bueno, por eso ustedes ven que dice ahí, nos proponemos, una vez construido ese relevamiento general, compartir los resultados y desde el análisis con los colegas, transparentar puntos en común y disenso sobre estos modos de investigar, concretamente con el afán no de determinar un modo o unos modos particulares de hacerlo, sino quizás discutir y convenir ciertos protocolos o puntos en común básicos que puedan trascender esas perspectivas particulares y después, a pesar, digamos, que tengan su consolidación metodológica en perspectivas específicas, ¿no? Entonces, no aunar todas las perspectivas de las metodologías en una o en varias, sino mapear, ser conscientes, transparentarlas, conversar acerca de cuáles son esas perspectivas que cohabitan en nuestra carrera para encontrar, quizás o no, ya veremos, puntos en común. ¿Pasamos, por favor? Entonces, bueno, lo que venimos viendo hasta ahora, esto quizás es un punto interesante para conversar con ustedes, cuáles son los enfoques teórico-metodológicos habituales en las currículas actuales, ¿no? Se pueden ver ahí. La sociología de la literatura, la filosofía contemporánea, los estudios culturales, los estudios de género, los estudios feministas, los estudios autorales, la literatura comparada, la semiótica, la narratología, los estudios postcoloniales y las perspectivas historicistas. Los estudios retóricos también. Bueno, esto, les decía, quizás es un punto de contacto también con la carrera de ustedes, ¿no? Por eso les decía que quizás pueda ser interesante después de compartir
o conversar, ¿no? Si esto es un estado de situación compartido, si tienen otras líneas. Por favor. Bueno. No, solamente para aclarar que los lugares teóricos, las perspectivas teóricas que aparecían recién en la diapositiva anterior son algunos de los lugares que nosotras sabemos y pudimos observar y relevar hasta el momento, es decir, estamos en la primera parte de nuestro proyecto. Son lugares de los que actualmente estamos leyendo, pensando, analizando y conceptualizando los textos literarios en las carreras, bueno, repetimos, del profesorado de licenciatura en letras de la Facultad de Humanidades de la UNED. Entonces, repasando un poco, no sé si esto está bien. Nos salteamos las diapositivas antes, pero ya llegamos a esa parte, pero antes lo que nos interesa como recapitular es que justamente a partir de este relevo que nos proponemos hacer de observar los programas de cátedra, ver desde qué perspectivas teóricas se está analizando la literatura, desde qué metodología y demás, es como, bueno, poner en común esa diversidad con el fin de reconocer cuáles son las recurrencias que aparecen, más allá de la diversidad de perspectivas teóricas que se están utilizando en este momento, justamente con el afán de poder ponernos de acuerdo, si es que sale, sobre un cierto proceder metodológico básico, ¿sí? Sobre un cierto como primeros pasos a seguir básicos para quienes se inician en la investigación. Este es como el público en el que pensamos en el proyecto todo el tiempo. Estudiantes avanzados de la carrera que empiezan a presentar proyectos de investigación o graduados que inician su carrera de investigación y bueno, también tienen que presentar proyectos de investigación local. Esto fue una de las últimas cosas que hablábamos con Mai antes de venir, que decíamos, bueno, al final esto es bastante recursivo, esto que pretendemos hacer y que ya lo empezamos a hacer, porque implica mirar nosotras mismas, nuestras propias, el objetivo o nuestro mayor interés y hasta preocupación, diría, es que se pueda saber o conocer o poner a disposición, sobre todo de los estudiantes, desde qué forma se está enseñando a investigar y de qué forma estamos investigando a su vez los docentes. Bueno, como decíamos al principio, surge esto de un interés también por un lugar compartido, diferentes espacios, ¿no? De diferentes carreras, concretamente de letras. Por eso también nos interesaba saber si esto ustedes encontraban algún punto de contacto con la situación de la carrera de acá. No hemos tenido la oportunidad de poder conocer otras carreras y bueno, como hay un lugar compartido de esta multiplicidad de perspectivas con toda su riqueza. Digo, perspectivas desde las que se construyen saberes disciplinares sobre literatura y se enseña a investigar. Y también sucede que, bueno, un estudiante entre el primero y el quinto año, no sé cuántos años tiene acá la carrera, 4. Entre el primero y el cuarto año va transitando por diferentes modos de pensar la literatura, pensar la enseñanza, pensar la didáctica, pensar la investigación. Entonces, conocerlos, reflexionar acerca de ellos nos parece interesante. Bueno, nosotros lo dejaríamos acá para cumplir con el horario, pero no sé cómo. No, con preguntas vamos. Con la pregunta. Muy por ciento. Y se trabaja muy poco tanto la lingüística como la investigación didáctica. El motivo no manejamos porque tendríamos que hacer otra investigación al respecto para asegurar. Hay ciertas hipótesis que nosotros también podíamos formular en el sentido de que
la que no son literarias es probable que genere mayor dificultad al estudiante en cuanto a un tema de llevar una investigación de campo, cuando la parte de investigación literaria se puede hacer netamente documental. En ese sentido, yo me fijé en el tema de los enfoques teóricos, porque también muchas veces es difícil hacer esa relación entre una teoría y lo que combinar con un contenido que ustedes muy bien han explicado, de cómo yo asocio, cómo vinculo aquellos elementos no observados a simple vista, no vistos, como dice la profesora, y eso tenemos que hacerle hablar, porque literatura está llena de metáforas. Entonces, ayer nosotros compartíamos la experiencia de aprendizaje de la estudiante con el doctor Pintacirco, y uno se da cuenta que yo al menos leí 2 veces Yo el Supremo, pero me pongo en una situación de insolvencia intelectual tremenda, porque una crisis profunda, y puedo asumir que yo no entendí nada. Entonces, justamente el papel de la investigación es tener diferentes perspectivas, porque una obra puede ser analizada de diferente manera. Y lo más interesante es que el investigador, porque ustedes combinan muy bien docencia e investigación, que son materias sustantivas del proceso, como también ustedes lo tienen acá, también desarrollamos del mismo modo. Ahora, no sé si corresponde hacer así largo proceso, yo soy un moderador, no soy un ponente, pero tengo una pregunta. Dentro de la experiencia de ustedes, por ejemplo, ¿cuáles son los enfoques o cuál es el enfoque que le interesa más a los estudiantes en la carrera que ustedes dan y que al mismo tiempo también resulta profundo e interesante? Porque hay veces que uno se inclina hacia un enfoque que no le genere mucho inconveniente, pero finalmente es un trabajo irrelevante. ¿Por qué? Porque no profundiza, es repetitivo, porque generalmente cuando nosotros hacemos la oferta de lectura, un estudiante levanta la mano y dice: yo voy a leer tal libro. Y si uno investiga por qué eligió ese libro, porque ya leyó en otro momento, y le va a resultar fácil la realización de la actividad que uno propone en un momento dado. Yo por eso le pregunto, según lo que ustedes han notado, ¿cuál es el enfoque o los enfoques que más se utilizan en el sentido teórico? Y si esos enfoques elegidos son relevantes o no. Una pregunta muy difícil de responder. Yo no tengo la respuesta realmente. No, digamos, estamos tratando de construir información acerca de cuáles son las perspectivas que se proponen en la carrera como lugares posibles, ¿no? De entrar a los textos, de pensar, de reflexionar, y entonces nos parece que bueno, lo que ofrece la carrera es una multiplicidad y una diversidad de justamente posibles entradas y modos de pensar lo literario, considerando también las diferentes salidas laborales, ¿no? Los espacios en donde un docente o una docente en formación va a desempeñarse, en mi caso del profesorado, o bueno, igual en mi caso de los estudios de literatura. Entonces, responder cuál es el más interesado por los estudiantes o el más llevado adelante, o el grado de profundidad que eso tiene, no podría responderlo, ¿no? Eso, insisto, me parece que esto es una intuición y son las hipótesis, ¿no? Pero tiene que ver con un recorrido del estudiante que transita diferentes perspectivas a lo largo de las diferentes, en nuestro caso literatura, que es un campo disciplinar de la carrera, ¿no? Ustedes mañana, con la presencia también de los otros equipos, ¿no? De lingüística, de didáctica, con Hugo,
grupo ESOTIC que también define y guiando, también podrán ellos opinar acerca de eso, ¿no? Pero bueno, un poco lo que habíamos mostrado en esa diapositiva con lista es lo que encontramos como presencias actuales, ¿no? En la carrera. Sí, no, eso, o sea, como remarcar que las perspectivas que aparecieron recién en la diapositiva son las más habituales, pero desconocemos si son las elegidas por los chicos. Una de las preguntas o una de las ideas del proyecto es justamente hacer entrevistas a los estudiantes, entrevistas semiestructurales y también a graduados, un poco para responder a esa pregunta, porque en realidad no eligen. Es decir, reciben un programa de cátedra que tienen que seguir. Una particularidad de nuestra carrera, que creo que no lo mencionamos, es que no tenemos sistema de tesis, o sea, no egresamos con una tesis, sino habiendo pasado por distintos seminarios de investigación que suponen la escritura, haber pasado por una instancia parecida a la de la oficina. Digo porque me imagino que por ahí esa culminación es en donde quizás sí elegís vos desde qué perspectiva teórica vas a estar investigando, pero eso no pasa. Pero sí es algo que nos interesa mucho saber y que, bueno, quizás en una futura invitación tengamos esa respuesta cuando damos una entrevista. Sí. Gracias. Bien. En el proceso de investigación literaria tenemos el primer punto, la indagatoria, la exploratoria. El segundo momento podría ser la profundización, y muchas veces lo que es la resulta de todo eso, que es la comunicación de resultados. Entonces, yo pensé también, mientras que ustedes estaban hablando, porque enseño filosofía de la naturaleza, y muchas veces no es que no haya respuesta, sino es porque la pregunta se formuló mal. ¿Sí? Entonces, puede ser que yo haya formulado mal la pregunta. ¿Cierto? Bien, ahora los asistentes, si también tienen preguntas, yo les acerco el micrófono y continuamos. Profesor. Sí. Hola, buenas tardes. Maya y Karen, felicitaciones, gracias por traernos estos temas también aquí en la facultad y sobre todo en nuestra carrera de letras. La verdad es que hay muchos temas que compartir, pero quería centrarme un poco en lo que hacemos aquí en la facultad. Nosotros teníamos antes una obligatoriedad de entregar una tesina al final de los 4 años de carrera, pero se cambió hace un par de años, lo llamamos ahora trabajo final de grado, y en ese proceso se admiten ciertos tipos de trabajos que podrían ser también trabajos de campo, teniendo en cuenta que hay otras carreras aquí dentro de la facultad, quizás más prácticas que letras, ¿no? Es cierto que a veces en las mesas de tesina o las mesas de trabajo final de grado, los profesores le sugerimos a los estudiantes que publiquen su trabajo. Nosotros no tenemos una página o una plataforma donde se publican los trabajos de investigación que le podríamos llamar trabajo final de grado. Entonces lo que hacemos es tratar de adecuar ese trabajo final de grado a un artículo académico, por supuesto con la ayuda de los tutores, de los profesores de biometodología, para que se publiquen en nuestra revista, que es Recifuna, que es una revista que está aquí indexada, y bueno, aprovechamos para difundir de esa manera. Pero claro, no todos los trabajos podrían convertirse en artículos académicos. Hay una opinión también un poco de oposición, porque hay algunos profesores que dicen que no se puede adecuar un trabajo de tesina a un artículo académico para publicarlo.
y hay otros que sí están de acuerdo, ¿no? Porque es interesante que dijeron los profes Machuca y Casim, que son los encargados como catedrático de metodología de investigación, y el profesor Ignacio como docente de literatura paraguaya en la carrera de México. Así que lo que podemos decir es que coincidimos, creo que en las temáticas. Tenemos la línea de investigación literaria, la lingüística y la didáctica, que es lo que ellos dijeron. Y sí tenemos sospechas, tenemos hipótesis de por qué se elige más la literatura. No tenemos que hacer una investigación, eso quedó pendiente, está ahí. Tenemos que sentarnos a escribir el proyecto con los profesores. Y bueno, lo que podemos decir en cuanto a teoría, mantenemos las mismas perspectivas teóricas que ustedes estuvieron recibiendo, ¿verdad? Todo lo que es la crítica feminista, la teoría de la persecución, que tenían algo historicista que siempre está, ¿verdad? Nunca todas las otras teorías que estuvieron mostrando. Lo que también podemos decir que es lo que me llamó mucho la atención y que me parece que es lo que tenemos que hacer todos los docentes, es no solamente enseñar esa guía, ¿verdad? de docencia, investigación y también hacer actividades que lleven al alumno, ¿verdad? a investigar. No solamente tenemos que dar la materia como dijiste, como dijeron ustedes, ¿verdad? No solamente es ser el profesor de la materia, sino que además hacer investigación aparte de la docencia, la docencia, investigación y extensión también, ¿verdad? Entonces, eso, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se llega a ser docente de una disciplina, pero también investigar desde la disciplina con los estudiantes y además enseñar a investigar a los alumnos? Es un desafío muy grande. Lo que veo que ustedes lo tienen bien claro. Ustedes hacen investigación como docentes, pero enseñan a hacer investigación, que es lo que todos nosotros hacemos también, pero ustedes lo ponen en el papel. Creo que eso es interesante y está bien. Todos hacemos eso, pero verlo escrito me pareció muy pertinente. Eso es quería decir. No son preguntas, ¿quieren responder? ¿Sí? No, comentar brevemente nomás. Muchas gracias por los comentarios enriquecedores. Y la primera pregunta que hiciste estuvo buenísima. No es que no estaba bien, sino que no tenemos la respuesta, porque de eso estamos, digamos, intentando construir. Bueno, algunas cosas, porque de lo que dijo el profesor y también la profesora Tilda, nosotros también tenemos un recorrido parecido, porque la carrera durante mucho tiempo tuvo una tesis final en el caso de la licenciatura, y desde el último plan de estudios hasta ahora una de las transformaciones fue sustituir la tesis por seminarios doctorados, decimos, ¿no? Entonces el estudiante puede elegir hacerlos en lingüística o en literatura, y son seminarios rotativos. Eso quiere decir que cambian de año a año. Entonces eso también habría otras posibilidades en cuanto a los trayectos de investigación, ¿no? de los estudiantes. Al principio el profesor hablaba de bueno, cómo divulgar los resultados de esas investigaciones, ¿no? Y cómo, me parece un lugar muy acertado, digamos, ¿no? De compartir o divulgar a través del formato del artículo académico, pero no únicamente. Ustedes tienen acá esa revista que mencionó. Bueno, nosotros tenemos recientemente también publicada la revista Trazos Académicos, que se pensó también desde el instituto como un lugar para canalizar los resultados de las investigaciones de los estudiantes. Bueno, fomentar la participación de nuestros estudiantes también en las jornadas, en congresos. Y me parece
también interesante pensar que los salones de clase donde van a ir nuestros estudiantes a hacer eso que llamamos enseñar, también son un lugar posible de transmisión de estos resultados, ¿no? Entendiendo que justamente las diferentes perspectivas teóricas, metodológicas, por las que transitan en la carrera, tienen como fin no que el docente sea un transmisor de un tipo de conocimiento disciplinar enlatado, sino que construya modos propios y diversos de leer los textos literarios y de ahí construir aquello que va a transmitir o a enseñar, ¿no? Entonces, repito, como pensar los salones de clase de los diferentes niveles, ¿no? Nivel medio, secundario, universitario, terciario, también como espacios en los que eso que aparece como pomposamente resultado de una indagación, una investigación, sea también posible. No, solo recuperar el último comentario de Tila, esto de que me quedó lo de ponernos en papel y de los calificadores muchas veces es eso, y es una de las dimensiones, de los objetivos del proyecto, digamos. O sea, si bien están los programas de cátedra, etcétera, es como en cierto sentido unificar eso, unificar como que todo junto en lo mismo lugar y poder, claro, y poder ver esa diversidad toda junta y bueno, lo que decíamos hoy en el curso de la ponencia, ver qué cosas se repiten, qué proceder metodológico básico se repiten en esa diversidad de perspectivas. Pero eso es como ponerlo en papel, ponerlo en palabras, visibilizarlo de cierto modo, porque creemos que puede ser de mucha ayuda para los estudiantes y bueno, en el mejor de los casos si nos ponemos como muy optimistas, con un impacto incluso en la calidad de futuros docentes investigadores en la región. Bueno, muchas gracias. Creo que estamos Bien, una pregunta más, ¿se permite? Sí, allá el estudiante. Buenas noches para todos. Retomando un poco lo que dijo el profe Silva, lo que dijo el profe Machuca sobre la falta de investigaciones en el ámbito lingüístico acá en el Paraguay. Yo reconozco que acá en el Paraguay estamos en una situación lingüística bastante particular, cambiando de códigos a cada rato. Y creo que capaz no encontremos demasiado interesante en muchos casos algo que vemos día a día, ¿verdad? Algo tan cotidiano para nosotros. Entonces, desde su punto de vista, un punto de vista exterior, ¿qué situaciones o particularidades ustedes creen que serían dignas o estaría bueno que se estudien? Y eso. Si es lingüística va a tener que esperar hasta mañana. ¿Qué se iba a decir? Que bueno, para eso mañana con el profesor Miguel y la profesora Virginia Bruso van a instalar muchísimo las perspectivas lingüísticas en investigación, que ahí nosotros tenemos poco que decir porque venimos de la línea de investigación en literatura, ¿no? Igual que las investigaciones en didáctica y todo ese universo, bueno, nos excede porque no son nuestras líneas de trabajo. Pero para nosotras, yo lo digo en términos personales, la situación lingüística del Paraguay es súper interesante, retomando lo primero que vos decías, ¿no? Como esto como está tan atravesado cotidianamente por esa situación lingüística particular, creo que si entendí bien lo que decías, ¿no? Que puede no resultar interesante. Bueno, yo creo que al contrario, y que tenemos muchísimo también para pensar y aprender de estas. No sé, hay mucho interés, creo yo, desde también nuestra región, ¿no? En la situación de bilingüismo. No lo dirá mejor mañana el profesor
compartimos mucho. Nosotros siempre, a mí me gusta mucho pensar en la región nordeste que nos incluye, ¿no? Nosotros en nuestro lugar estamos mucho más cerca de Asunción que de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Por poner un punto argentino, y eso nos pone en una regionalidad compartida y con puntos en común, más allá de que esta situación lingüística concreta sea diferente, pero también tiene sus puntos de contacto, ¿no? En nuestra zona, ¿no? Tenemos muchas personas bilingües, ¿no? Pero bueno, mañana no se pierdan la intervención ahí del profesor. No sé, Hugo, si vos querés agregar algo. No, mejor mañana. Mañana. No falten. No falten. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Invitamos a nuestras distinguidas ponentes a acercarse para recibir su certificado otorgado por nuestras autoridades como testimonio de reconocimiento a su valiosa participación y al aporte académico brindado en esta Semana de Letras 2026. María Lucía Bradford. Roberto Machuca Ocampos. Profesor Dr. Oscar Castillo Solís.